La terapia de esquemas resulta de la separación del paradigma cognitivo tradicional de cómo hacer terapia. Esto fue a finales de los años 90, luego de que se revalorizaron aspectos que adquirieron un renovado protagonismo en la explicación de la disfuncionalidad psíquica, como lo son las experiencias vividas a lo largo de la vida del individuo y su significativa contribución a la configuración de la identidad personal. La terapia de esquemas no busca desconocer el peso de las características biológicas propias de cada individuo, revalida el peso del ambiente primario como prominente proveedor del niño en desarrollo, de constantes experiencias de aprendizajes emocionalmente connotadas y reiteradamente reforzadas acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea, ligado a la incorporación de pautas de conducta que pueden tener efectos determinantes en cuanto a propiciar o inferir la progresión saludable de su desarrollo psíquico. Los pacientes que suelen presentar problemas que son vagos, crónicos y generalizados son infelices en las principales áreas de la vida y se han sentido insatisfechos durante todo el tiempo que pueden recordar. Quizás hayan sido incapaces de establecer una relación íntima duradera, no hayan alcanzado su potencial en su puesto de trabajo o experimente que sus vidas estén vacías. Están insatisfechos en el amor, en el trabajo, incluso en el ocio. Esos temas vitales tan generales y difíciles de definir normalmente no constituyen objetos fáciles de abordar para el tratamiento cognitivo-conductual estándar. Por las razones anteriormente descritas, Jung elaboró la terapia de esquemas para tratar a pacientes con problemas crónicos que no estaban siendo debidamente ayudados por la terapia cognitivo-conductual tradicional. Jung desarrolló la terapia de esquemas como enfoque sistemático que amplía la terapia cognitivo-conductual mediante la integración de técnicas extraídas de múltiples escuelas de la terapia. La terapia de esquemas puede ser breve, intermedia o de larga duración, dependiendo del paciente. Partiendo de la terapia cognitivo-conductual, se amplía para dar mucha más importancia a los orígenes infantiles y adolescentes de los problemas psicológicos del paciente, para introducir técnicas emotivas, para contemplar la relación terapeuta-paciente y para considerar los estilos de afrontamiento disfuncionales pertinentes. La terapia de esquemas destaca la importancia y vigencia de la evaluación retrospectiva de la consolidación de los esquemas a lo largo de las etapas del proceso evolutivo, es decir, el reconocimiento de todas las vivencias o situaciones que nos pudieron afectar nuestro desarrollo, a lo que considera como aprendizajes congelados cuya persistencia explica las disfunciones presentes en su vida adulta. La terapia basada en esquemas es una psicoterapia muy integradora, ya que logra poner en un mismo contexto elementos de diferentes escuelas, como lo son la misma cognitiva conductual, la Gestalt, la psicología dinámica, bueno, etc. Las estrategias anteriormente utilizadas por la psicoterapia cognitivo-conductual han demostrado ser muy efectivas con diferentes trastornos del estado de ánimo, como lo son la ansiedad, adicciones sexuales y de sustancias psicoactivas, trastornos alimentarios, bueno, en fin, esos tratamientos han sido tradicionalmente abordados por esta escuela y se ha notado que ha tenido una reducción en sus síntomas. Sin embargo, se ha demostrado que el 30% de estos pacientes, después de 12 meses, vuelven a incurrir en las mismas conductas. Entonces, a raíz de esto, Jung decidió determinar y hacer un estudio basado en por qué esta incurrencia sobre estos pacientes. Se demostró que los pacientes con algunos dilemas existenciales, problemas de carácter, problemas de personalidad, eran los que más estaban propensos a recaer y a que estos tratamientos tradicionales no fueran efectivos. Por esa razón, pues él consideró necesario crear una alternativa adicional a esta terapia y de allí nace la terapia basada en esquemas. Las razones por las que Jung presentó este modelo alternativo fue con base a que no todos los pacientes tienden a reconocer de manera fácil y eficiente sus pensamientos y sentimientos, es decir, no logran reconocer cómo se sienten o cómo los hace sentir esta situación.
Otro de los motivos fue que no siempre es posible identificar los problemas que están dentro de ese sentimiento, ¿cierto? Para poder realizar un tratamiento efectivo hay que conocer como los factores o los problemas que hay de fondo para poder iniciar ese tratamiento. Entonces, al no ser posible en todas las ocasiones, Jung decidió que esa era una de las razones por las cuales debería haber una alternativa adicional. Bueno, otra de las razones fue que no todos los pacientes tienen la suficiente motivación para seguir todos los paso a paso que se necesitan en la terapia cognitiva conductual. No todos los pacientes cuentan con sentimientos de autocontrol, que es uno de los principales factores que se necesita para seguir este tipo de terapia. A veces también es imposible generar una relación efectiva con el terapeuta, que es otra de las razones por las cuales los pacientes van o eligen la terapia cognitiva conductual. Bueno, dentro de la mucha teoría que nos deja Jung apoyando la terapia de esquemas, nos encontramos con una parte que nos dice que los esquemas es una mezcla de todas las experiencias tempranas que vivimos durante nuestra vida, especialmente en nuestra niñez. Es una mezcla también de necesidades insatisfechas que tuvimos obviamente en nuestra primera infancia y el temperamento innato o la personalidad innata con la que venimos desarrollándonos desde niños. Algunas de las características que él nos dice en las cuales se diferencia la terapia cognitiva conductual de la terapia de esquemas es que el descubrimiento guiado con el paciente es en menor nivel. Aparte de eso, el sentido de confrontación que tenemos dentro de la terapia es casi nulo, ya que en la terapia de esquemas se manejan muchos pacientes con problemas de personalidad, de temperamento, son pacientes con problemas de carácter fuerte. Entonces la finalidad es que ellos se sientan lo menos confrontados posible. Una de las características también muy evidente en la cual se diferencian estas dos terapias es que la terapia de esquemas es muy emocional, es decir, que el terapeuta se debe implicar totalmente con el sentir y con la historia del paciente, que es otra pues cosa que la conductual no centra mucho, ya que estos pacientes son muy resistentes al cambio. Entonces la finalidad es que ellos se sientan en confianza de reconocer el problema, de reconocer estas experiencias insatisfechas que vienen cargando desde su niñez, y la única forma que plantea Jung o que nos dice que la forma más efectiva de hacerlas es generar una emocionalidad durante toda la terapia. Tratamos con esto de evitar como la negación que tienen este tipo de pacientes ante los problemas o el no reconocimiento de los problemas. Bueno, la mayor estrategia de esta terapia, como lo decía hace un momento, es generar un vínculo tan importante entre terapeuta-paciente que el paciente no tenga la necesidad de que el terapeuta de alguna manera lo coja de la mano para poder identificar todas esas falencias, todos esos vacíos que vienen desde la niñez, sino que él mismo va a tener la confianza de irle diciendo todo de pronto, todos los vacíos que él viene sintiendo durante toda su vida. Hola, ¿cómo están todos? Yo les voy a hablar de la primera fase de la terapia de los esquemas, que es la fase de evaluación. En esta fase lo que se busca es que el paciente logre identificar los esquemas desadaptativos tempranos y logre identificar qué papel juegan estos en su vida. Eso se va a lograr a través de las siguientes estrategias. Bueno, lo primero que vamos a hacer es una revisión del paciente verificando cuáles son los patrones que se relacionan con sus problemas actuales y con sus orígenes de vida. También vamos a examinar algunas respuestas que nos den algunos de los inventarios de los esquemas desarrollados por el grupo de Young, como lo pueden ser el cuestionario de esquemas de Young y Brown, el inventario de evitación de Young y Wright, el inventario de compensación de Young o el inventario
parental. Vamos a activar también los esquemas mediante técnicas experienciales, como lo pueden ser las técnicas en imaginación. Un ejemplo es la silla vacía. Debemos tener una discusión también sobre los patrones comportamentales que provocan estos esquemas. Debemos descubrir los modos de esquemas disfuncionales de larga duración, los estilos de afrontamiento y otras conductas desadaptativas que puedan interferir en la satisfacción de las relaciones del paciente o incluso en su área laboral. Cuando se logre cumplir con estas estrategias, el paciente y el terapeuta ya deben tener una conceptualización de cómo van a llevar el plan de tratamiento. El terapeuta también ya al terminar esta fase debe tener una conceptualización de qué, del grupo de esquemas, de los disparadores, la gravedad, los recuerdos infantiles, el riesgo de descompensación y las conductas de afrontamiento. Ya con esta conceptualización se tiene un gran impacto para el desarrollo del tratamiento, dando una serie de recomendaciones que ayuden a elegir las metas del tratamiento, poniendo en marcha los procedimientos adecuados. Tener una buena identificación del o los esquemas desadaptativos logra generar una mejor alianza entre el paciente y el terapeuta, porque el paciente ya logra sentirse comprendido. Es muy importante obtener una buena descripción de todos los factores que puedan influir en el mantenimiento de estos esquemas para poderlos asociar, o al menos los principales, con el paciente y sus problemas de vida actual. Hay que considerar también la capacidad o incapacidad que tenga el paciente de afrontamiento, ya que esto puede traer unas consecuencias graves, como un riesgo de descompensación, lo que lo puede llevar hasta el suicidio. Debemos tener siempre presente los orígenes históricos, conservar información como el comportamiento de la madre, del padre, cómo era su trato y sobre personas que también sean significativas en su núcleo familiar o en su entorno social. En este se debe conocer también como patrones habituales que tenga la familia y las necesidades básicas que tenga el paciente. Debemos tener también siempre muy presente los recuerdos de la infancia del paciente, ya que estos por lo general se van a asociar con la aparición de algunos esquemas. Algunos pacientes van a traer también consigo unas distorsiones cognitivas. Estas se van a poder tratar mediante unas técnicas en su mayoría de tipo cognitivo. Hay que describir muy bien las conductas que tenga el paciente y que puedan relacionarse con el mantenimiento de los esquemas, como lo pueden ser de pronto la evitación, el rendirse o sobrecompensar los mismos esquemas. Para finalizar la conceptualización, hay que establecer cuál es el impacto de los esquemas en la conducta del paciente durante la sesión y sobre todo cuáles son las reacciones personales, verificando la posibilidad de que el terapeuta realice la contratransferencia, ya que esto nos ayudará demasiado a promover el cambio del paciente. Segunda fase, fase de cambio. En esta segunda fase de tratamiento, el terapeuta debe intentar mezclar de una forma flexible y creativa las técnicas cognitivas, experienciales, conductuales e interpersonales de las cuales se dispone para el tratamiento con pacientes. Técnicas cognitivas. Mientras que los pacientes crean que los esquemas son válidos, no van a estar en disposición de modificarlos. Es decir, van a seguir manteniendo sus puntos de vista distorsionados sobre ellos mismos y sobre los demás. De esta manera, con la técnica cognitiva, lo que aprende el paciente es a construir argumentos contra el esquema. Una de las técnicas es revisar la evidencia que apoya estos esquemas. Para ello, se le pide al paciente que lleve a cabo un proceso de revisión de vida. Esta revisión de vida supone que el paciente tiene que intentar evocar, recordar la mayor cantidad posible de situaciones, recuerdos, imágenes, etc. Y volver a conectar estas situaciones o estos recuerdos de forma directa con los esquemas que ya se han puesto sobre la mesa gracias a la contextualización del caso
y que forman parte del problema central del paciente. El descubrimiento guiado es un proceso de investigación mediante el cual el cliente y el terapeuta trabajan en colaboración para encontrar formas diferentes de ver las cosas. En el método básico del descubrimiento guiado se cita un diálogo socrático que supone, entre otras cosas, lo siguiente: no persuadir al paciente, sino que el terapeuta debe, con preguntas abiertas, lograr que el cliente se dé cuenta de lo disfuncional de su discurso. 2. Hacer que las preguntas sean de forma tranquila y relajada, y no una detrás de otra sin esperar respuesta. Por ejemplo, a un cliente con un esquema de fracaso se le puede pedir que haga una lista de sus méritos, evaluarlos y ponerlos en su contexto. Técnica del argumento y contraargumento. Puede practicarse de diversas maneras. Una de ellas es que el terapeuta actúa en el diálogo terapéutico como la parte sana que contradice el esquema negativo del paciente, y mientras juega el papel de la parte de su propio esquema. Después se invierten los papeles, es decir, el paciente pasa a jugar la parte sana que contradice su esquema, mientras que el terapeuta pasa a asumir la parte menos sana que avala el esquema disfuncional temprano de y que se está pretendiendo modificar. Este ejercicio se repite una serie de veces hasta que el paciente se dé cuenta que su esquema lo conduce a una negación continua de informaciones positivas que lo puedan contradecir. Si el paciente logra un cierto nivel de práctica en esta técnica del argumento y el contraargumento, puede realizarla fuera de sesión. Por ejemplo, una paciente con un esquema de abandono y que refería que nadie la quería, comenzó esta tarea ella sola, dándose argumentos a favor y en contra de los esquemas negativos, basándose en la evidencia que obtenía de su trabajo y de otras experiencias relacionadas. Así, por ejemplo, la paciente comenzó con un aspecto negativo expresándolo por escrito. Me siento separada de los demás, me siento sola. Como aspecto positivo, la paciente escribió, pero no me siento sola cuando estoy en el trabajo. Durante los 3 últimos meses he conocido gente nueva que parece que me aceptan. Sé que mi grupo de trabajo me aprecia. Sé que se preocupan por mí y yo estoy feliz de tenerlos cerca. Como punto negativo, anotó, pero me lleva tiempo construir algún tipo de amistad. Me va a costar tiempo empezar a sentirme segura con un nuevo grupo de gente. He hecho muchos cambios en mi vida y mi terapeuta está ayudando. Lo único que tengo que hacer es ser paciente y seguir intentándolo. No debo rendirme. La técnica de las tarjetas consiste en una frase o afirmaciones generadas por el terapeuta y el cliente que desafíen directamente el esquema desadaptativo. La idea es que el paciente repita las respuestas más racionales cada vez y que se dé cuenta que uno de sus esquemas principales desadaptativos se está activando. De esta manera que con esta repetición de respuestas más racional pueda disminuir la intensidad del esquema. Por ejemplo, una mujer con un esquema de abandono e inestabilidad puede creer que su marido la va a abandonar si discuten por cualquier cosa. En su tarjeta de aviso de esquema podría leerse: temo que él me deje a causa de mi esquema de abandono. Sin embargo, realmente sé que él me ha sido siempre fiel y que verdaderamente me quiere. Mi esquema es erróneo. Cuando el cliente lee estas tarjetas, puede ver su situación de manera más real y minimizar el efecto negativo. Técnicas experienciales. Las técnicas experienciales se utilizan para que el paciente luche también contra el esquema, no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional. Fundamentalmente, estas técnicas se refieren a técnicas en imaginación y a diálogos, algunos imaginarios para hacer que el paciente valide sus necesidades propias e incluso para producir una cierta catarsis de tipo emocional. Por ejemplo, una carta, es decir, en esta técnica lo que el cliente debe hacer es mandar una carta a sus padres en donde exprese de manera catártica sus emociones. En el juego de roles, el cliente permanece con los ojos abiertos y hace ambos papeles, es decir, el del niño o el del adulto al cual se está refiriendo, ya sea la madre o el padre.
Por ejemplo, una cliente con un esquema de imperfección podría empezar jugando el papel de su padre crítico. Entonces cambia de papel y hace de sí misma respondiendo, esta vez de manera asertiva, hablando a su padre e insistiendo en que no va a consentir que la critique y que en lugar de sus críticas lo que necesita es afecto y halagos. Este ejercicio disminuye el peso de la visión negativa de su padre sobre ella y fortalece, lógicamente, un esquema más adaptativo. Se se puede comparar con la técnica ya conocida como silla vacía. Las técnicas conductuales están encaminadas a modificar patrones autodestructivos. La meta como tal es producir un cambio conductual y básicamente existen dos tipos. Uno es cambiar conductas que provocan esquemas, o el segundo, cambiar el ambiente, provocando cambios vitales importantes. El terapeuta en este proceso ayuda al paciente a diseñar tareas conductuales para reemplazar respuestas de afrontamiento desadaptativas por otros patrones de conductas nuevos, más desadaptativos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de técnica conductual. Por ejemplo, en un paciente con un esquema de perfeccionismo y de sobrevigilancia puede intentar hacer menos tareas en su trabajo. Por el contrario, un paciente, por ejemplo, con un esquema de vergüenza o de imperfección puede intentar iniciar nuevas amistades. Con esto podemos evidenciar uno de los tipos de cambio de conducta que provocan los esquemas. A veces, como dijimos también anteriormente, es necesario ir más allá y cambiar el ambiente. Por ejemplo, en un paciente con un esquema de dependencia extremo, puede irse unos días de casa, lo que le facilitará comprobar sus posibilidades de funcionar más autónomamente y facilitará incluso cambios en la posible dinámica familiar. Por otro lado, un paciente con un esquema de imperfección o vergüenza puede practicar con el terapeuta habilidades sociales que luego extenderá fuera de la sesión. Al mismo tiempo puede buscar cambios importantes en su vida, como evitar un determinado tipo de amigos o terminar una relación amorosa insatisfactoria en la que no recibe más que críticas o desprecio. Técnicas que trabajan con la relación paciente-terapeuta. Este último tipo de técnica es de naturaleza interpersonal y se relaciona fundamentalmente con la relación terapéutica y son especialmente importantes en el contexto de los pacientes difíciles y especialmente con trastornos de la personalidad, por lo complicado que puede resultar entablar una relación terapéutica con este tipo de pacientes. Y además, lo importante que llega a ser que el terapeuta no se comporte de manera que valide o revalide los esquemas disfuncionales tempranos del paciente. La relación terapéutica puede utilizarse de dos maneras para producir un cambio en el esquema. La primera es la recrianza limitada, que quiere decir que el terapeuta se comporta como un padre del paciente, pero sin seguir las viejas pautas de comportamiento antiguas de los padres de este. Y la segunda es utilizar la relación terapéutica para corregir esquemas que surgen en la interacción interpersonal. El comportamiento del terapeuta puede ser, por tanto, muy importante para producir cambios en esquemas. Los ejemplos para este tipo de técnicas son, por ejemplo, ante un paciente que haya experimentado una fuerte deprivación emocional en su infancia, el terapeuta puede comportarse apoyándolo y comprendiéndolo continuamente.
Podemos definir deprivación emocional como un niño que no tiene las suficientes experiencias ni en cantidad ni en calidad de afecto, cariño o emociones placenteras durante su infancia. El otro ejemplo es un paciente con un esquema de derecho grandiosidad que se cree superior a los demás, puede llegar a ser extremadamente competitivo o dominante. Estos comportamientos pueden chocar con comentarios del terapeuta que le hace ver, por ejemplo, un error en una tarea o le señala simplemente algo que debe modificar. La terminación del tratamiento, siguiendo como tal las líneas planteadas desde el inicio de la terapia, sobre todo que el paciente se dé cuenta de sus esquemas y la influencia de estos en su vida. Los objetivos como tal del final de la terapia son: 1. Reforzar el cambio logrado. 2. Anticipar futuras dificultades. 3. Ensayar alternativas de resolución posibles. Y 4. Ampliar los recursos del paciente, facilitándole la posibilidad de detectar y actuar rápidamente ante el hipotético resurgimiento del esquema disfuncional temprano.